A menudo, hermanos me escriben en mis videos preguntándome si Dios es capaz de perdonar determinado pecado. Me hablan si Dios puede perdonar a un asesino, si Dios puede perdonar a un violador, si Dios puede perdonar a este o a aquel personaje. Sin embargo, en muchas ocasiones les he aclarado el hecho de que Dios es capaz de perdonar cualquier pecado, siempre y cuando haya en nosotros un arrepentimiento genuino y un abandono del pecado. Este día quiero hablarles sobre las 6 cosas que Dios hace con nuestros pecados cuando nosotros nos arrepentimos sinceramente delante de Él. Bienvenidos a lo que la Biblia dice. El Salmo 103, versículo 12 dice que así como está lejos el oriente del occidente, así Dios ha alejado de nosotros nuestros pecados. De modo que cuando una persona se arrepiente genuinamente, Dios aleja de sí los pecados. ¿En qué sentido? En el sentido de que cuando Dios nos ve a nosotros, ya no está viendo nuestro pecado. Dios ya lo apartó de nosotros. Dios lo aleja de nuestra vida. Número 2, el pecado forma una mancha en nosotros, una mancha que nos contamina, que cuando el hombre se presenta delante de Dios, como esa mancha le impide verse limpio ante la presencia de Dios. Sin embargo, en Isaías capítulo 1 y versículo 18, la escritura dice: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren rojos o fueren negros, yo los haré blancos. En otras palabras, Dios nos limpia de esa mancha del pecado. No importa cuál sea tu pecado, no importa cuál sea la forma en la que tú has ofendido a Dios, no importa qué tan malo tú hayas sido en la vida. Cuando tú te arrepientes delante de Dios y lo haces de corazón, Él limpia esa mancha, la borra. No hay nada que la pueda borrar, no hay forma. Jeremías dice: aunque te laves con lejía y amontones jabón, no podrás borrar la mancha de tu pecado, la cual está siempre delante de mí. Pero Isaías 1:18 nos dice que esa mancha es quitada cuando el hombre se vuelve a Dios en arrepentimiento. En Isaías capítulo 38 y versículo 17, en la parte final dice: tú echaste tras tus espaldas todos mis pecados. Esto es una figura que nos habla acerca de lo que Cristo hizo cuando vino a esta tierra y en la cruz del Calvario llevó nuestros pecados. Él no tenía pecado. La Biblia dice que al que no tenía pecado, por nosotros se hizo pecado. Jesús no tenía ningún pecado por el cual tenía que pagar, pero en la cruz del Calvario echó tras sus espaldas la carga de nuestro pecado, y el juicio que tenía que caer sobre ti o sobre mí cayó sobre Él. Y eso es lo que Cristo hizo. De modo que cuando una persona recibe a Jesús en su corazón como Salvador, pues entonces esos pecados le son borrados, le son quitados, porque ya fueron puestos en la cruz del Calvario tras las espaldas de Jesucristo. Jeremías capítulo 31 y versículo 34, y este pasaje precisamente nos está hablando del futuro. Y el texto de Jeremías nos dice precisamente que en ese futuro Dios no se acordará más de nuestros pecados. Y eso es lo que sucede hoy cuando nosotros hemos venido a Jesús y lo hemos recibido como nuestro Salvador. Pues podemos tener la certeza de que sin importar cuáles hayan sido nuestros pecados, Dios no se vuelve a acordar de ellos. Qué maravilloso, porque cuando tú ofendes a una persona y ésta te dice que te perdona, muchas veces al pasar de tiempo, esta persona te recuerda que le has ofendido, que le ha fallado. Pero Dios no se vuelve a acordar de esos pecados porque Dios los olvida. Miqueas capítulo 7 y versículo 9 nos habla del aspecto número 5, donde dice que Dios volverá a tener misericordia de nosotros y sepultará nuestros pecados. Ahora, ¿qué implica el hecho de que Dios sepulte nuestros pecados? Implica el hecho de que Dios no nos va a estar echando en cara. Porque ¿qué es lo que tú sepultas? Sepultas algo que está muerto, que ya no tiene vida, que ya no te puede hacer daño, que ya no puede causarte ni dolor ni tristeza. De modo que cuando nuestros pecados son perdonados, Dios los sepulta para que el peso o la carga de ese pecado ya no nos haga daño. Así que si tú has rendido tu vida al Señor, ya no tienes que sentirte culpable por pecados pasados, ya que el Señor te los perdonó, los sepultó y ya no se acuerda más de ellos. El mismo texto de Miqueas nos habla del 6º detalle, y es que Dios sepulta en lo profundo de la mar nuestros pecados para no volver a acordarse de ellos. Como te dije hace un momento, pues a veces nosotros
perdonamos del diente al labio y nos estamos acordando continuamente que una persona nos haya ofendido. Pero Dios no es así, sino que sepulta nuestros pecados en lo más profundo del mar y nunca más se vuelve a acordar de ellos. Se cree que la parte más profunda del mar es la fosa de las Marianas, la cual tiene 11 kilómetros de profundidad. Pero eso es lo que el hombre ha descubierto. Pudiera ser que haya una parte más profunda, y es en ese lugar donde Dios ha sepultado nuestros pecados y no vuelve a tener memoria de ellos. Así que si tú has recibido a Jesús y le has pedido perdón a Dios por tus pecados, pues siéntete seguro, siéntete confiado, porque el Señor no solo te ha perdonado, sino que ha borrado tus pecados, no se vuelve a acordar de ellos, sino que los ha sepultado en lo profundo del mar. Ahora, esto de lo profundo del mar significa que están en un lugar donde nadie más los puede sacar. Ahora bien, si tú no has recibido a Jesús y aún estás enemistado con Dios a causa del pecado, pues ¿qué esperas? Vuélvete al Señor hoy que tienes tiempo. Ponte a cuentas con Él mientras tienes la oportunidad de hacerlo, ya que mañana podría ser demasiado tarde. No vivas cargando el peso de tu pecado. No vivas cargando la mancha de tu pecado, sino ven a los pies de Jesús. Recíbelo como tu Salvador y ponte a cuentas con Él. Dios te bendiga.